Así es, pero nosotros vamos a continuar con la programación que tenemos aquí en Radio Nacional, en Estación 113, edición mañana, porque también tenemos edición tarde. Y presentamos a nuestra siguiente invitada. Está con nosotros Gabriela Corimaña, coordinadora de servicios al usuario de SUNAS. A quien damos una cordialísima bienvenida. Es una excelente profesional también, quien nos viene a hablar, en este caso, ya que estamos en verano, de tener un mejor cuidado con este gran elemento. Exacto, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días, Yuli, muy buenos días, Socorro. Es cierto, estamos en verano. En algunas otras ciudades del interior del país el verano incluso es mucho más fuerte todavía, y necesitamos siempre poner en alerta a cada uno de los usuarios que el uso responsable del agua debe ser parte de nuestra cultura diaria, debe ser parte, digamos, del poder ser solidarios con aquellas personas que no cuentan con el recurso, considerando que en realidad el recurso hídrico es un recurso que en algún momento puede faltar. Y si desde ese momento, o desde, digamos, por cierto, desde casa, de nuestros colegios, no aprendemos que debemos de cerrar, por ejemplo, bien el caño, ¿qué va a pasar cuando no tengamos, por ejemplo, una disponibilidad mayor? ¿Qué va a pasar? Vamos a sentir el tema de la ausencia, y obviamente mejor es ir trabajando, ¿no es cierto?, en estos momentos, muy aparte porque también afecta a nuestro bolsillo. Nosotros consumimos más, malgastamos, desperdiciamos. No nos damos cuenta, por ejemplo, que podamos tener una fuga de agua en la casa, y eso nos afecta el bolsillo de cada uno de los usuarios, padres de familia, que en estos momentos tienen a sus hijos seguro quizás en casa, o tomando quizás algún curso, programa de vacaciones útiles, pero que tampoco, por cierto, quieren verse afectados. Entonces es preferible siempre uno chequear bien las instalaciones en su casa. Y otra cosa, Gabriela, el tema de carnavales también, que nos afecta muchísimo, y aparte de eso, a veces chocamos con personas que no les gusta este tipo de juego, y el desperdicio y el daño que estamos haciendo. Exacto. Claro, hemos quizás reducido, ¿no? En los últimos años hemos tenido campañas que incluso ha emprendido la Policía Nacional, ¿no es cierto?, para que no se haga, digamos, actos de violencia, o no se transforme estos juegos en actos de violencia, y además de ello, porque se desperdicia el agua. Y adicionalmente, Julia, lo que comentas, el tema de carnavales, es el tema también de que con el calor comienzan a utilizar, por ejemplo, las piscinas inflables, ¿no? Entonces, los usuarios, ¿qué hacen? Tienen quizás un pequeño patio, o colocan uno quizás dentro, en la parte de la cuadra donde están varios vecinos, llenan la piscina. Uno, es que en varias oportunidades se ha detectado que esas piscinas son llenadas con agua con una conexión clandestina, es decir, desconectaron la tubería del medidor y colocaron en la piscina, y ahí están, digamos, por cierto, que juegan los niños durante el día, obstruyen también, por cierto, las vías, ¿no?, las calles, las avenidas, lo cual también, por cierto, genera un problema. Pero principalmente se pierde el recurso y se expone a los niños, ¿cierto?, a cuestiones médicas. ¿Qué significa? Que una piscina, pues bajo el sol, simplemente no tiene un circulante, ¿no?, un recirculante como tiene una piscina normal, o no tiene el cloro, digamos, apropiado. ¿Afecta a la salud? Sí, puede tener o puede ocasionar problemas, por ejemplo, en la piel de los niños, ¿no?, mucho tiempo también expuesto, por supuesto, al sol, y también, por cierto, el tema de los hongos, porque es un agua que se queda estática, entonces están ahí estancada, al día siguiente la quieren volver a utilizar, no saben cómo eliminarla. Y además cuidado con el dengue, que viene justamente con las aguas estancadas. Exacto, ¿no? Y considerando, pues quizás en Lima ahorita estamos sufriendo el tema de los cambios de la temperatura, en algunos casos a veces sube más, ¿no?, en algunos días es menos, pero en otras ciudades el calor, yo sé que es bastante abrumante, pero esa no es finalmente la solución, ¿no? Además, como les digo, que se expone a riesgos a la salud a los menores de edad, y también, por cierto, que les puede ocasionar quizás también algún accidente. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo, digamos, de actividades. Hay que controlar muchísimo también en casa el tema de los juegos, como decías, con los carnavales, y no afectar la vida de las otras personas. Entonces, conclusión, estas piscinas inflables, estas pateras, por muy bonitas que puedan parecer, no son recomendables, por varios temas, ¿no? Por la propia salud de nuestros pequeños, y por el tema del ahorro del agua, porque podemos decir que, bueno, si yo gasto, yo pago, pues no faltará quien diga, el agua con la que lleno mi piscina no es clandestina, sale de mi caño, de mi grifo, es mi dinero, yo pago, y tengo derecho a pagar las diversiones de mi hijo. Pero ahí no queda la cosa, pues, ¿no? Con esa diversión lo estamos exponiendo, porque no va a entrar él solo, van a entrar sus amiguitos. Exacto. Y bueno, pues los microbios que pululan ahí. Exacto, y además, como tú dices, es un tema de desperdicio,
y hay personas, hay niños que en esta época no tienen agua, que aquellos que digamos por ejemplo no tienen una conexión en su casa pagan mucho más de aquellos que sí tenemos un agua en nuestras viviendas y que pagamos nuestro recibo mensual, porque ellos tienen que esperar que el camión cisterna pase por sus casas, ¿no es cierto?, pase por sus viviendas, compran el agua, esto les cuesta mucho más, no tienen obviamente para desperdiciarlo. Y claro, como tú dices, Socorro, yo puedo decir, bueno, pero yo tengo y yo puedo finalmente pagarlo, pero es una cuestión finalmente de solidaridad, ¿no? Entonces el recurso no está para desperdiciarse, está más bien para que las empresas de agua que lo gestionan, que lo manejan, vean finalmente de poder tener la disponibilidad suficiente y poder, ¿no es cierto?, dar esa agua a quienes no lo tienen. Solidaridad y conciencia, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo tengo, yo pago, yo cumplo, pero como tú lo dices, hay gente que no tiene ese privilegio de tener agua. Y hay gente que tiene que bajar de los cerros con sus baldes y luego subir con los baldes con agua. Y una gota para ellos es muy importante. Exacto. Hay que mencionar, me parece muy importante lo que estoy leyendo en el portal de ustedes, que ustedes como SUNASA han asumido la presidencia de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de todas las Américas. Exacto. Esta es una tremenda responsabilidad por el Perú. Y eso no solamente es para ustedes como directivos de esta gran institución, sino toda la población tiene que sumarse al esfuerzo que hacen ustedes. Sí, es muy importante, fíjate, ADERASA, como justamente una asociación que reúne a todos los entes reguladores, nuestros pares de América Latina, ¿cierto?, se reúne periódicamente para compartir justamente las experiencias de cómo es que se regula este servicio tan importante, ¿no? Porque así como para nuestro país, Perú, es muy importante, por cierto, que cuidemos el agua, también lo es para México, para Argentina, para Chile, para todos los países que finalmente son miembros. Asumir la presidencia nos ha dado en realidad un gran reto. ¿Qué significa? Que nosotros somos los principales en realidad que deberíamos de poder tener los mejores indicadores. Esos indicadores que no es nada más que los resultados, las mejoras que puedan tener las empresas de agua que nosotros regulamos en este país. Nosotros no regulamos, por cierto, en la totalidad el servicio de agua potable, porque, digamos, solamente lo vemos en las zonas urbanas y aquellas empresas que están bajo nuestro ámbito. Hay otras empresas o hay otras formas de prestar el servicio a través de las municipalidades, a través de una junta administradora, pero ya de por sí, para estas ciudades que cuentan con una empresa de agua, es para nosotros un gran reto estar obviamente detrás de ellas, impulsarlas al tema de las mejoras y eso, mostrarlo como una buena experiencia a nivel de América Latina. En ADERASA hemos mostrado lo que es nuestro mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos y eso es, por ejemplo, un gran aliciente. Los otros países nos han felicitado que estemos viendo que el agua no solamente, digamos, esté bien cuando ya está en la planta de tratamiento de la empresa de agua potable, sino que se cuide desde la cuenca, desde donde está la fuente, porque exacto. ¿Qué pasa? O sea, podemos nosotros regular a las empresas de agua y que no vamos a estar ajenos a todo aquello que sucede en la parte de arriba, cerca a un nevado, a un lago, a una laguna. No, tenemos que poner nuestros ojos, porque eso incluso significa a veces costos que luego como usuarios tenemos que pagar, porque un agua, digamos, que no está bien cuidada desde la fuente, significa mayores costos, por ejemplo, para la potabilización. ¿Eso estamos dispuestos a asumirlos? No, nosotros los usuarios tenemos que estar conscientes que el agua no es aquella que sale del caño. No, el agua no es la que llega con el globo del carnaval, no. El agua tiene todo un proceso y este proceso empieza desde la captación, desde una fuente, donde quizás ni siquiera la vemos, porque en el caso, por ejemplo, de Lima nos abastecemos de una cuenca que está en otra región. No la vemos, pero eso no quiere decir que no sea importante y que no haya que cuidarla. Ahora que dices que nos abastecemos de una cuenca en otra región y que tantas veces he escuchado decir que Lima está ubicada en un desierto, yo me pregunto, ¿qué pasó con nuestro río Rímac? Mis padres al menos dicen que han visto que ahí había camarones. La gente iba con una frazada, lanzaba la frazada y luego la recogía, con camarones en el río Rímac, a la altura del puente de Palacio de Gobierno. En el puente de Trujillo. Sin ir lejos, sin irnos a Santa Clara, nada, acá nomás. Claro, finalmente por eso se fundó la ciudad de Lima, donde está ahorita la Plaza de Armas, justamente porque estaba el río en su mejor, digamos, época, la mejor vista,
Y claro, ¿no? Finalmente ha habido todo un tema de un descuido. Nosotros, digamos, como regulador de empresas de agua, vemos que sí, el tema de la fuente o aquello, digamos, que traemos desde la región Junín tenga las mejores condiciones. Hay todo, digamos, un tema de un trabajo para cuidar la cuenca del río Rímac, que no solamente, por cierto, pasa por el tema de la captación, sino aquello que se descarga, porque eso es otra cosa importante. El agua, o digamos, el servicio que regulamos no solamente es aquella agua que nosotros tomamos, es todo aquello que también, por cierto, desperdiciamos o botamos por dónde, por el huequito del caño o por el inodoro, ¿no? Entonces, todo eso pasa, digamos, por un cuidado adecuado. Que tenemos que trabajar, por supuesto que sí, que hay varias entidades finalmente que deberían estar involucradas también. Ojalá, por cierto, que en un futuro cercano podríamos volver a tener un río Rímac como finalmente, o como hace muchos años lo teníamos, pero no solamente incluso ahí, sino, por ejemplo, el río Chillón, u otros ríos, u otras, digamos, vertientes que tenemos también al interior del país, y que de la misma forma, quizás también yo de niña viajaba al interior del país y uno veía, ¿no? Un río, qué simpático, podía mojarse. No, ahora hay que tener el cuidado respectivo, porque hay descargas, hay temas de contaminación. No, y el tema de la cultura de reciclaje juega un rol muy importante, y acabamos de ser nosotros, pues, anfitriones de una sede de la COP20, y ustedes creo que tienen programado también una gran actividad como ente ahora, como que llevan la presidencia de las Américas. Pero el reciclaje juega un rol muy importante, porque tiramos los aceites y contaminamos todo, tiramos los desperdicios y contaminamos los ríos, pero para esto juega, pues, un papel muy importante la difusión que ustedes hacen de la cultura de reciclaje también. Exacto, es algo que también estamos comenzando a difundir, y es todo aquello, como tú dices, ¿no? Que nosotros botamos por la alcantarilla. Nosotros quizás en casa cocinamos y no sé, pues freímos papas, ¿no? A los chicos les gusta a veces mucho la salchipapa, freímos, y el aceite pensamos que lo podemos botar sin ningún problema, ¿no? Por el caño. No es así. Es cierto, finalmente esto todo va a un conducto, a una red, ¿no es cierto?, a una planta, la empresa trata de hacer la limpieza respectiva, y esto se va luego, en el caso de Lima, mar adentro. Eso no es finalmente la solución, pero lo único que estamos haciendo es cargar, ¿no es cierto?, el tema, digamos, de la alcantarilla con desperdicios, que de la misma forma es más difícil poder hacer el tema de tratamiento mientras más cosas, digamos, o mientras más cochinadas les vamos metiendo. Eso igual implica un costo, ¿no es cierto?, que quizás a veces la empresa de agua no puede asumir, y finalmente terminamos contaminando, ¿qué? El mar, un río, ¿cierto? Entonces, ¿eso está bien? No. Más bien deberíamos hacer algo tan sencillo. Tenemos el tema del aceite, lo podemos poner en una botella, ¿no es cierto?, colocarlo y contarlo hasta llevar a alguna universidad que usan los aceites para hacer algún tipo de combustible. Las municipalidades, por ejemplo, ahora que hay muchos distritos, no provincias, que tienen nuevas gestiones, o aquellos que incluso están renovando, por cierto, la gestión municipal o regional, deberían de comenzar a trabajar, por ejemplo, este tipo de programas, ¿no?, para fomentar el reciclaje, para comenzar a separar el tema de los desperdicios, y que esto finalmente no contamine, porque todo aquello que nosotros después salimos a la calle, respiramos, ¿no es cierto?, todos somos parte de ello, y a veces pensamos que hasta lo poco que podamos tirar al suelo no va a contaminar. No, señores, va a son papelitos, bueno, uno y otro hacen claro, ¿no? Porque en realidad Lima tiene tantos, finalmente miles, millones, digamos, de ciudadanos, y si todos pensamos igual, pues ¿cuántos finalmente desperdicios hacemos? Igual es en el tema de la casa, ¿no? Entonces, además hay formas, por ejemplo, también de reusar el agua, ¿no? Ahora, si estamos en casa y estamos cocinando, lavamos una verdura, podemos fácilmente juntar eso y luego echarla a la planta. Es cierto, por ejemplo, ahora las casas ya no tienen muchos jardines, porque nosotros hemos crecido verticalmente, muchos vivimos en condominios, en edificios, ya no tenemos los jardines que teníamos antes en las casas de nuestros papás. Pero tenemos una planta, tenemos una maceta, tenemos una avenida cerca de la casa donde hay una berma, podemos juntar el agua y echarla, por supuesto que sí. ¿Para qué desperdiciarla finalmente si se puede utilizar para otro tipo de usos, ¿no? Igual cuando hacemos el tema del lavado, ¿no? Un lavado, digamos, de una ropa puede servir ¿para qué? Para limpiar a veces el tema del patio, la vereda, ¿no? O algo que finalmente termina a veces ensuciándose, y no tener que utilizar un agua que después, por cierto, nos genera también mayor costo, ¿no? Y poder denunciar o saber, dar a conocer. De repente ustedes tienen los teléfonos de las líneas gratuitas donde las personas pueden dar a conocer, por decir, una falla técnica
un desperdicio para regular eso. Sí. Eso es, por ejemplo, también muy importante, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, Julie. Nosotros en SUNAS nos pueden ubicar aquí en Lima en el 614-3180 o el 614-3181. Ese es el fono SUNAS. Tenemos a personas especializadas que los pueden atender. Darle también, por cierto, el tema de los consejos, incluso hasta orientarles de más o menos. A ver, siempre sacamos un cálculo, ¿no? Que una familia entre 4 y 5 personas dentro de esta casa podrían estar consumiendo 25 metros cúbicos al mes. 30, ok, ya, porque hace un poco más de calor, llegan las visitas, están los amigos, perfecto. Pero, por ejemplo, ¿no? Si ya comienza a subir a 50 metros cúbicos, 60, es un tema de un desperdicio. Hay una fuga y no nos estamos dando cuenta, y eso, por cierto, nos está afectando el bolsillo. Ojo, si en promedio deberíamos de pagar 25 metros cúbicos y nos llega a 50, estamos pagando el doble de un recibo. En el caso de provincias tenemos una línea gratuita. Tenemos oficinas a nivel, al interior del país en 14 ciudades, pero igual, si alguna persona donde no tenemos oficina nos quiere llamar, estamos en el 0800 00 121. Igual, nos pueden llamar, les podemos dar los consejos, orientarlos, y bueno, quizás incluso también tienen algún problema con el servicio, también nos pueden llamar. Ojo, en algunas localidades, justamente por esta época de verano, que comienzan a tener problemas, por ejemplo, de abastecimiento o en tema de continuidad. Y esta vez, ¿por qué? Porque por la temporalidad, ¿no es cierto?, el tema de la captación comienza a reducirse, no tenemos o no tiene la empresa disponibilidad para dar el agua las horas normalmente que tiene, y comienza a informar, ¿no es cierto?, a veces de algunos cortes, de algún recorte en las horas de abastecimiento. Eso también pueden comunicarnos, o si la empresa no está cumpliendo en reponerle el servicio, también estamos, por cierto, prestos a ayudarlos completamente. Ahora, ¿qué hacer? Yo supongo que es el problema de todo el mundo. A veces cuando estamos en casa de repente vemos una fuga de agua interna por paredes donde no llegamos. Exacto. ¿Qué hacemos en esos momentos? No, ahí tenemos que hacer el tema, bueno, como tú dices, ¿no? Nosotros podemos detectar esas fugas, sí, como tú dices, ¿no? La pared se va comenzando a ver la filtración y comienza a veces desde el suelo, desde media de la pared por donde corre la tubería. Debemos de llamar a una persona especializada, a un albañil, alguien que sepa, digamos, el tema de la conexión, para que haga el tema de la limpieza. Hace un tiempo me encontraba con una vecina de mi zona y ella decía que justo no se había dado cuenta porque tenía justo un mueble que tapaba, pero de pronto se dio cuenta que esa humedad ya estaba sobrepasando el respaldar del sofá. Y en realidad terminó gastando mucho más, uno, por el tema del recibo, porque estaba viniendo el tema del desperdicio que se estaba generando, y otro, por hacer el resane de la pared. Porque claro, la pared finalmente ya no se va a volver a secar, a veces hay que comenzar a picarla y hay que cambiarla, y eso genera mayor costo. Así que a lo mínimo que veamos, vayamos a hacer el chequeo, quizás hay una unión en la parte de la tubería, un codito que por ahí ya cumplió su periodo de vida, se gastó, tenemos que cambiarlo, por supuesto. Si uno mide tema del costo, incluso hasta del trompito ese del caño que no cuesta más de $1, ¿no es cierto? O incluso del jeve que está en el inodoro, que no pasa de 3 soles, también el tema del costo, uno puede ver finalmente que en recibo podría, no sé, pues venir, por ejemplo, 986 soles, dice, por ejemplo, si un inodoro malogrado, porque se puede llegar a desperdiciar 150.000 litros de agua. Claro, estamos viendo que todos los días el inodoro corre, no nos damos cuenta. O no queremos asumir que tenemos un desperdicio, señores, eso va a nuestro recibo de agua. Como es poquito, no le hacemos caso. Ese poquito va juntando, ¿no? Sí, y eso a veces son solamente a un instante que uno debería poder hacer. Igual como uno termina de ducharse, ¿no? Cierra y uno debería verificar. Cayó la última gota, ya no gotea. Perfecto, ahora sí, me salgo del baño, me cambio, no me alisto, me voy a trabajar. Igual el caño, me termino de lavar los dientes o me lavo las manos antes de salir de casa, cierro, veo que no gotea, fenomenal. Tengo quizás algún tema de desperdicio, puede pasar, nos damos cuenta justo cuando estamos yendo al trabajo y nadie se queda en casa. No hay ni problema, cerremos la llave general de agua hasta que regresemos, alguien pueda llegar a casa, sí, y podamos llamar al gasfitero, si es que quizás el problema no pasa solamente por ser un caño o un inodoro, llamar al gasfitero para hacer la revisión. Pero no esperemos estar todo el día que el agua esté... Yo creo que más bien deberíamos estar en el trabajo pensando, ese caño está goteando y nos puede generar después un problema en el caso, digamos, por ejemplo, de económico. Doble gasto. El gasto de la tarifa, el gasto de cambiar la pared, la reparación, pagar el trabajo del gasfitero. Exacto. En fin, ¿cada cuánto tiempo tenemos que hacer el cambio de tubos? En todo caso, ¿cuánto tiempo me dura esa tubería?
Yo creo que en realidad, por ejemplo, las tuberías ahora que se utilizan las de PVC, porque antes se utilizaban pues las de metal que eran más fácil, por cierto, de corroer, deberían estar durando unos 5, unos 10 años, ¿no? Lo que pasa es que también vivimos a veces, como les digo, en el tema de las casas, el crecimiento vertical. No podemos tampoco estar muy confiados a veces de la constructora, quizás no nos puso el material adecuado. Entonces es necesario siempre estar chequeando, ¿no? Que la pared no esté humedecida, que no hay cambios en el color, porque es muy fácil, ¿no? Si uno ve la pared blanca y luego comienza a ver que tiene otro tipo de color o comienza a salirse la pintura, hay humedad. Entonces deberíamos hacer el chequeo, quizás incluso hasta más a menudo, ¿no? Además, porque eso después se genera también problemas con los ácaros, porque la humedad, ¿no es cierto?, genera una cierta serie de bichos y eso podría ocasionarnos también algunas alergias. Por algo que podemos atender desde el principio, nos generamos problemas serios, que podrían ser mucho más serios que resanar una pared, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Mi curiosidad se mantiene. ¿Nos abastecemos del río Rímac? No. Nos abastecemos del tema de la cuenca, el tema del río Rímac, es obviamente, digamos, un sistema por el cual a veces se hace el tema de algunas descargas. No tendría el dato en todo caso total de toda la disponibilidad, porque también nos tomamos el tema de la cuenca del río Chillón, que justamente y se utiliza el tema del recurso para la zona norte de Lima, pero no, yo creo que en realidad quizás, bueno, más que una cuestión incluso visual, es poder asegurar que el agua que consumimos está siendo obviamente supervisada permanentemente por nosotros y que, por cierto, también, si tenemos problemas a veces con esta agua que cae de nuestro caño, tiene un color extraño, no estamos confiando en ello, por favor también repórtenos. No somos la autoridad específicamente que ve el tema de la calidad, para eso entra, por ejemplo, DIGESA del Ministerio de Salud, pero obviamente el tema de la responsabilidad sobre aquella forma que se potabiliza el recurso en una planta es parte de nosotros, así que nosotros estaremos prestos también para atenderlos. En todo caso, también siempre le decimos, ahorita que estamos hablando de revisar las instalaciones dentro de casa, las tuberías también se ensucian. Entonces también tenemos que estar prestando atención. Si tenemos una cisterna, si tenemos un tanque elevado, claro, el agua llega después de extraño color, hay que revisar también el tanque. ¿Cada cuánto tiempo? De todo. Exacto, ¿no? O sea, quizás por ahí no lo cerraron bien, algo pasó y se está contaminando esa agua que luego llega a nuestro caño. Así que eso también deberíamos ponerle bastante ojo. Gabriela Corimanya, muchísimas gracias. Repetimos los teléfonos. Claro que sí. En el caso de Lima, nos pueden llamar al Fono SUNAS al 614-3180 o al 614-3181. Y en el caso de provincias, para aquellos que quieran comunicarse, no han podido quizás llegar a nuestras oficinas, al 0800-00-121. Muchísimas gracias, Gabriela Corimanya, coordinadora de servicios al usuario SUNAS. Gracias por estar en la ciudad. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.